con la oportunidad de presentar al maestro Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a Colombia, buenas tardes Alexander, buenas tardes Miss Yuri y queridos alumnos de octavo A. Qué bueno, bienvenidos entonces a todos en este espacio, espero que se encuentren muy bien y iniciamos entonces este recorrido. ¿Hay alguien que esté interesado en realizar el saludo entonces a nuestro invitado del día de hoy? Ustedes saben, es una tradición saludar y encontrarnos nada más ni nada menos que con nuestros invitados internacionales. Por aquí, Amalia, la escuchamos, entre connacionales, los escuchamos. Hola Sergio, ¿cómo vas? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por darte el tiempo de poder venir aquí a enseñarnos sobre la historia española. Muchas gracias por estar aquí, en serio, porque nos encanta tener invitados. Creo que no solo hablo por mí, sino por parte de todo el curso. Y espero que no te la pases mal y que disfrutes el tiempo aquí con nosotros. Pues muchas gracias Amalia, yo la verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes, así que me siento muy tranquilo, aparte de que también es mi profesión estar delante de muchachos, estén cerca en el espacio o lejos, o sea que muchas gracias de verdad a todos ustedes. Dios mío, por acá siguen los saludos. Ahora quiero, bueno, Sergio, esta sesión es muy especial. Las regiones de Colombia se conectan con nosotros desde los llanos orientales, desde Villavicencio. Se conectan con nosotros desde el Tolima. Se conectan desde diversas partes del país. Amalia se encuentra en La Arenosa, se encuentra en Barranquilla, desde Bogotá, desde Chía, desde Cajicá, todos confluimos en este espacio y no importa la hora que tengamos, lo que importa es que así el almuerzo nos espera un momento, estamos reunidos en este espacio. Vamos directamente en este momento a la ciudad de Ibagué, la ciudad musical directamente de Colombia, que lo quieren saludar. Sergio, escúchame en estos momentos en vivo desde Bogotá y Madrid para Ibagué. Te escuchamos, cuéntalo todo, Ana María. Hola, Mister, y hola, Sergio. Hola. No, pues es súper genial que estén acá y más, pues siempre que traen un invitados, por más que todo porque aprendemos culturas diferentes, ¿no? Entonces son cosas que bueno, hay muchas personas que no han podido, digamos, viajar a otro continente, ¿sí? Entonces es como un viaje hablando con una persona extranjera, ya que pues interactuamos con gente, con culturas, incluso con palabras muy diferentes a las que acostumbramos a oír acá, en este caso en Colombia. Entonces, Pues observe. muchas gracias Ana María. Y que la pases bien, Para porque mí, creo que 8A es. ¿A qué sí, yo molesta? me lo paso muy bien, Ana María, y además un recuerdo muy grande a Ibagué, que es una de las ciudades más antiguas de Colombia. No, no hay que nunca perderlo de la mente. Tiene una historia muy larga y muy sufrida también. Y yo me alegro. Yo me la encuentro mucho en los papeles, cuando estudio los papeles antiguos me encuentro mucho a Ibagué, precisamente. Sergio, de igual manera, siguen los saludos. Aquí nos demoramos un poco en iniciar precisamente porque los saludos también están. Espero que haya escuchado hace algún tiempo de un lugar que se llamó el estado de Mariquita. Directamente se consolidó en Colombia en el siglo XIX, tiene una amplia historia y hoy está con nosotros nada más ni nada menos desde Mariquita, una población muy cerca entonces a una tragedia que vimos hace ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo, 35 años. Mayra, está con nosotros usted también desde la Municipalidad de Tolima. Cuéntenos de todo, Mayra. Tenemos problemas técnicos. Mayra, ¿estás con nosotros? ¿Nos confirmas? ¿Estabas aquí levantando la mano con nosotros? Bueno, entendemos de igual manera este tema desde los municipios se conectan con nosotros y ha sido el gran desafío. Mayra, ¿estás con nosotros? ¿Me confirmas entonces? Sí, está con nosotros, pero ok, tiene problemas entonces en estos momentos. Ok, por aquí, Angeli, clásico, su saludo. ¿Se anima entonces en este espacio antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy? Pues sí, mister. Listo, la escuchamos Ok, aquí en vivo hasta Madrid. entonces, pues, hola, mister, y hola, Sergio. Hola, Bienvenido. muchas En gracias. Ochoa agradecemos mucho que vengas a enseñarnos, pues, todo lo que tú conoces sobre este tema, además de que a nosotros nos inspira a la vez ver cómo
se une nuestro mundo en una sola clase y hace tanta individualidad, pero nos une en uno. Te agradezco. Pues muchas gracias. Yo ayer hablando con mi señora, yo le decía que no sé si sería una cuestión de la edad también, que yo sentía a todo el mundo como si fueran hermanos, ¿no? Un sentimiento de fraternidad, que además en el caso de Latinoamérica en particular, más particularmente Colombia, país al que quiero muchísimo y que no considero nunca extraño. Entonces, para mí, además, es un motivo de orgullo estar por primera vez con gente joven, porque yo cuando he ido a Colombia he dado clases así en la universidad y ya son gente más mayorcita, ¿no? Más grande. Y yo me siento muy orgulloso de poder estar con la juventud colombiana. Qué bueno. Bueno, Sergio, me están pidiendo un favor en estos momentos aquí en este espacio. Bueno, aquí hay dos favores que me piden. El primero, pues en buena hora hay un chico que es muy tímido, pero no se aguantó pues la gana para saludarte, ¿eh? Y dice, hola Sergio, gracias por estar aquí con nosotros y darnos un poco de tu tiempo para acompañarnos. Atentamente, Juan David está con nosotros, no te preocupes, aquí damos tu mensaje. Y hay un favor que nos están pidiendo, Sergio, usted ha paralizado en estos momentos el almuerzo en los hogares colombianos de 8A. Hay muchas personas que dejaron de servir el almuerzo, en estos momentos están concentrados con nosotros y bueno, qué rico enviarles un saludo porque las familias le colocaron tapa a las ollas para esperar el momento del cierre para servir el almuerzo porque lo quieren saludar, le envían un saludo en estos momentos las familias de 8A que están conectados con nosotros. Sergio, un saludo para las familias que nos están acompañando a esta hora, siendo las 7:11 de la tarde en territorio español. Para todas las familias de 8A y que no se enfríe el ajiaquito, ¿eh? Que no se enfríe el ajiaquito. El ajiaco, aquí está. Porque la comida es muy importante. Y una cosa que me pasa a mí como profesor, me encuentro que muchas veces los alumnos, ahora no en casa porque cuando se están medio confinados así, pero que muchas veces no vienen bien comidos y por cuestión de las modas, de la delgadez y eso. Y luego eso lo notamos en el rendimiento. Cuando un alumno está bien alimentado por la mañana, su desayuno o su almuerzo, lo notamos en el rendimiento. O sea, tienen que estar bien alimentados. Muy bien, dos comentarios aquí nos escriben en este espacio antes de dar inicio. Oiga, dicen, yo creo que más que hablar sobre historia, en este espacio nos damos cuenta que hay mucho más por conocer, más culturas por ver. Entonces, es un espacio bonito para expandir nuestra curiosidad. Pues si lo puedes decir, Mister, y de manera anónima, no se preocupe, aquí estamos dando en este espacio, en esta conexión que tenemos, nada más ni nada menos desde Madrid. Por aquí estaban preguntando, me está preguntando Santiago Ortega, nada más ni nada menos, tranquila Amalia, te va a ir muy bien. Nos están preguntando Santiago Ortega, antes de iniciar, Sergio, ¿de dónde eres tú? ¿Qué profesión has elegido? ¿Qué ha pasado en tu vida? Te escuchamos antes de dar inicio a este episodio de la historia de tu país. Bueno, yo soy de un pueblecito marinero que está, claro, uno tendría que hacerse como el mapa en la cabeza, que está al suroeste de la península ibérica, muy pegando a Portugal. Bueno, mi padre era marinero de pesca, y yo durante un tiempo, cuando estaba acabando la primaria, que se acababa entonces en España con 14 años, pues había decidido hacer lo que había vivido yo en mi casa, que era dedicarme al mar, a trabajar en el mar. Pero mi padre, que sabía de la dureza de esa profesión, me dijo que no, que yo tenía que estudiar. Entonces ya ingresé en el bachillerato y precisamente en ese verano, desde los 14 a los 15 años, me leí un libro sobre los incas y yo me quedé completamente enamorado. Era una antología de un autor del siglo XVII que se llama el Inca Garcilaso de la Vega, que era mestizo, hijo de princesa inca y de conquistador español. Y yo ya cuando entré en el bachillerato, que se entraba con eso, con 14, 15 años, ya yo sabía que me iba a dedicar a la historia de América. Posiblemente también estaba en el ambiente la conmemoración del 5º centenario, que también tuvo su parte de polémica, pero yo con 14, 15 años ya yo sabía que me iba a dedicar al estudio de la historia de América. Y luego, una vez que hice la carrera, me especialicé en el mundo marítimo, y eso al fin y al cabo era una tradición familiar, dedicarme a lo que yo había sentido más cerca. Yo he sido librero,
he trabajado en librerías, he sido archivero en la compañía de ferrocarriles española, que se llama Renfe, en la Catedral de Sevilla, y luego desde el año 2007 soy profesor de educación secundaria en la Comunidad de Madrid, desde donde me vine, ¿no? Me vine desde Andalucía, que es esa provincia del sur de España, hasta el centro de la península, que es la Comunidad de Madrid. Y combino mis clases con la investigación, fundamentalmente por la tarde, los fines de semana. E intento escribir artículos, libros, conferencias, cursos, congresos y en esas. Y a través de las redes, que también hace milagros, pues nos hemos conocido, el profe Alexander y yo, y me invitó, y yo de verdad que estoy encantado. Yo lo haría esto todos los días, ¿eh? Como una parte de mi vida. Oiga, y no podemos iniciar. Aquí está Yuri con nosotros y desea el saludo matutino. Por favor, un saludo para Yuri que está con nosotros. Yuri, ¿estás con nosotros? Dios mío. Bueno, aquí me ha enviado entonces un mensaje y dice, bueno, un saludo enorme entonces a Sergio. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y alegrarnos la tarde. Vea pues, hombre, Sergio. Bueno, vamos a iniciar entonces en este espacio, entendiendo este escenario que se llama nada más ni nada menos el fin del antiguo régimen. Nada más ni nada menos. Y el día de hoy también tenemos, no tenemos un break, tenemos entonces dos pequeñas pausas. De aquí para adelante tenemos entonces ahora sí completo un pequeño compromiso que tenemos en este espacio y por supuesto la melodía que siempre nos va a acompañar en este escenario. Y no siendo más, vamos a prepararnos entonces para iniciar el título del día de hoy, El fin del antiguo régimen, de 1814 a 1833. Prepárate entonces para descubrir la historia de España. La próxima semana, por favor, prepararnos. Vamos a estar desde Guinea Ecuatorial. De África, vamos directamente a una doble visita donde vamos a estar, de igual manera Sergio totalmente invitado, donde vamos a estar desde Roma, Italia y desde Hamburgo, en vivo y en directo en conexión con Bogotá, para luego prepararnos al cierre de este año escolar, desde El Cairo, en Egipto y por supuesto desde Hong Kong. Esto se puso bueno, entonces vamos a ver, Bien, sí. se puso muy bueno, hombre, Sergio, invitado y lo mejor del caso, sin pasaporte. Siempre aquí a un solo clic en este espacio. Muy bien, mientras que están acabando de tomar nota de este espacio, hay dos preguntas. Hay una de Juan David que la vamos a presentar más adelante, más para el cierre. Y hay un comentario, Sergio, que es importante que usted lo sepa antes de que el chat lastimosamente siga subiendo. Dice, qué chévere, él ya sabía lo que quería estudiar a partir de un libro que abrió las puertas de la felicidad. Muchas gracias, Sergio, por compartir esas historias de vida, porque nuestros estudiantes en estos momentos encuentran inspiración en su historia de vida, en cómo un libro transformó una vida. Y como aquí lo tenemos, vea, gracias a ese libro, gracias a esas páginas, lo tenemos aquí en este espacio. Muy bien, vamos a darle clic entonces, no se preocupe Juan David, vamos a hacer entonces aquí la pregunta frente al sistema educativo de Madrid, no se preocupe. Y en este espacio, el objetivo que vamos a tener en este espacio es, se pasó, señor, ahora sí. Ustedes disculparán, ya la edad está afectándome, Dios mío. El objetivo del día de hoy, damas y caballeros, tenemos entonces comprender la disputa entre la monarquía absolutista y parlamentaria durante la pérdida de las colonias americanas en 1814 a 1820. Muy bien, antes de conversar este espacio, recordemos lo que habíamos visto en los anteriores meses y por eso esta sesión vale oro, vale mucho oro. Hemos observado nosotros la historia de América Latina, invitados internacionales, desde Buenos Aires, Argentina, desde Chile, desde Bolivia y por supuesto desde México, mostrando la independencia de sus países. Tenemos una versión de la historia, una versión que es solamente americana. Aquí le queremos recordar a las personas que nos están acompañando y a los padres de familia que en esta sesión nosotros, más que contenidos, le damos prioridad a el perspectivismo, que es una competencia ciudadana. Hemos visto la perspectiva latinoamericana de esta temporalidad. Llegó la hora de darle el micrófono y la voz al territorio español para entender qué pasó también en su historia cuando existió la pérdida de las colonias americanas y cómo el pueblo español tiene también algunas singularidades con el pueblo colombiano y cómo poco a poco ha realizado una transformación de su historia.
¿Cómo lo vamos a presentar el día de hoy? Con la mejor compañía, con la de ustedes, por supuesto. No sé nomás, marca el reloj las 7:19 en territorio español, 12:19 en Colombia. No sé nomás, cuéntamelo todo. Levanta entonces el pulgar. Escríbeme en el chat si ya lo tienes más que listo, calisto. Que me como un chocolisto con un malvavisco en un risco, dicen los niños pequeños que también le envían un saludo. Sergio, ya los niños que están en sexto saben de España, ¿no? Saben que has venido con nosotros y dicen, por Dios, ¿cuándo veremos Edad Media desde España? Les dije, hay que tener paciencia, paciencia, a que pasen los meses y estemos de nuevo conectados. Muy bien, marca entonces las 20, ya me están diciendo aquí en el chat que ya lo tenemos entonces más que listo. Muy bien, recuerde, hay una pregunta, ya le dice que lo tiene más que listo, Calisto, qué bueno, hombre. Y ahora sí, vamos a iniciar entonces este espacio. Hay una pregunta que te voy a hacer en estos momentos para que la reservemos un poco al final. Hay un estudiante que me está manifestando aquí que está interesado en que nos cuentes un poco cómo se organiza el sistema educativo de Madrid, si existe la primaria, media y secundaria o cómo se hace este proceso en el caso español, pero para el final. Lo digo porque muchos tienen la duda, debido a que tuvimos una invitada italiana hace tiempo, que nos contaba primaria, bachillerato y luego el énfasis que van a tener en el mercado italiano. Pero entonces, para hacer simplemente un paralelo hacia el cierre, ¿vale? No sé nomás, vamos a iniciar entonces esta sesión. Dios mío, nos pasamos de tiempo, las y 21. Los cambios que vamos a observar en España durante la estadía francesa en 1808 a 1813. Recordemos los antecedentes. Por un lado vamos a encontrar la invasión francesa a España. Durante el tránsito de reinado de Carlos IV a Fernando VII. Existió un golpe de estado allí. ¿Qué pasó? Recordemos el Tratado de Fontainebleau. ¿Por qué se incumplió el Tratado de Fontainebleau? ¿Y por qué hemos llegado entonces a Napoleón Bonaparte en España? No sé si nos puedes hacer un pequeño recorderis, Sergio, de este espacio. Y recordemos entonces, Tratado de Fontainebleau, firmado para que las tropas de Napoleón Bonaparte atravesaran el territorio español y llegaran a invadir Portugal. Pero, ¿por qué los franceses terminaron invadiendo España? ¿Por qué esto de las abdicaciones? ¿Qué pasó directamente en este espacio? Sergio, te escuchamos. Bueno, a ver, lo primero es que Napoleón estaba fundamentalmente en guerra contra Inglaterra, en principio. Y entonces hay un proyecto napoleónico que curiosamente muchísimo tiempo después va a intentar replicar Hitler, que es un bloqueo por todo el Atlántico. Lo que ocurrió es que Hitler, como dominaba, digamos, indirectamente Portugal y España, porque eran países fascistas, no tuvo que invadirlo, pero pasó con Francia toda la costa atlántica francesa y luego cuando conquista Holanda, pues también es un bloqueo hacia el Atlántico que era dominio inglés. Entonces Napoleón ha intentado hacer lo mismo, pero tenía un problema. El problema era Inglaterra, perdón, Portugal. Portugal era aliado natural de Inglaterra desde el año 1704, en un tratado que se llama el Tratado de Methuen. Y para ello, para anular a Portugal, tenía que cruzar la península ibérica. Y por eso se firma el tratado, donde se permite que las tropas crucen. Lo que pasa es que Napoleón ya se había hecho su composición de que iba a invadir España. Incluso tenía pensado que la parte actual de Cataluña, sobre todo el norte de un río que se llama Río Ebro, que eso pasase directamente a Francia. Eso por una parte. Y luego, con respecto a Portugal, había unas cláusulas secretas, eso se ha sabido luego, claro, a partir de los archivos, donde Portugal iba a ser repartida entre el rey español, el primer ministro español Godoy y un familiar de Napoleón. Entonces van pasando las tropas y las tropas no solo se dirigen a Portugal, sino que se van dispersando por territorio español. Y claro, ya las autoridades españolas, los pueblos españoles se van preocupando, hasta que llega un momento en que esas tropas francesas llegan a Madrid y ocupan Madrid oficiosamente. Todavía no hay una declaración de guerra. En ese momento, además, había habido una pelea en marzo de 1808, había habido una pelea entre Fernando VII, que todavía era príncipe, y su padre Carlos IV. Incluso Fernando VII había organizado como una especie como de golpe de Estado contra su padre.
Habían incluso contratado Quieta. Un momento. a una serie de nobles y de gente que estaba en contra del primer ministro, que se llamaba Manuel Godoy, este primer ministro, se van a Palacio, en una ciudad que está a las afueras de Madrid, y hacen lo que se llama el motín de Aranjuez. Y de hecho a este primer ministro lo encuentran, como anécdota, escondido dentro del armario, ¿no? Del ropero, lo encuentran en su casa. Y ahí obliga a que su padre abdique en favor de Fernando VII, su hijo. Entonces lo que hace Carlos IV es acude a la autoridad de Napoleón, que en ese momento es la persona hegemónica en Europa, para que haga un arbitrio, un arbitraje. Y entonces se atrae a uno y a otro a Bayona, que es una ciudad que está al sur de Francia. Y ahí se produce lo que en España se considera uno de los mayores actos de traición, porque Fernando VII, ante la presión de Napoleón, lo que consigue es que cede de nuevo la corona a su padre. Su padre, Carlos IV, se la cede a Napoleón y Napoleón ya se queda con la corona. Y lo que hace es que se la entrega a su hermano José, que se convierte en el nuevo rey de España. Todo Mientras esto en en Madrid... territorio francés, ¿verdad? Todo esto en territorio francés. Todo esto en territorio francés. Existe, bueno, en el mundo así hispano-francés hay dos Bayonas. La Bayona de Galicia, que es un puerto español, y luego está la Bayona francesa, que está en lo que se llama el País Vasco francés. Está justo al norte de los Pirineos, ya en la frontera, en el país francés. Y entonces, en Madrid lo que se está produciendo es muchísimos desórdenes, porque los soldados franceses están allí por las calles, hay peleas, discusiones por los juegos de naipes, y curiosamente, el único miembro de la familia real que queda es un hijo pequeñito de Fernando VII, que luego morirá. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ese niño va en busca de su familia, lo mandan a buscar porque su familia está en Francia. Y entonces la salida de ese niño desde Madrid, camino de Francia, significa que ningún miembro de la realeza ya permanece en España. Y es cuando se produce el levantamiento de Madrid, y el 2 de mayo, y al día siguiente, el día 3, son los fusilamientos famosos por el cuadro de Goya. Y lo que provoca ese levantamiento de Madrid es precisamente que el último miembro de la familia real española está abandonando el país. Porque todo esto es muy importante reconocerlo. La fidelidad es a la persona. De hecho, la última causa del levantamiento de los territorios americanos es cuando el rey Fernando VII y Carlos IV están en manos de Napoleón, y por tanto el nuevo rey José I Bonaparte intenta pedir la fidelidad de los territorios americanos, y con toda razón dicen que no, que ellos solo prestaron juramento a Fernando VII y a Carlos IV. Y por tanto tienen derecho a autogestionarse, ¿no? Una especie como de comuna. Cosa que pasa también en muchas zonas de España. Aparece un movimiento juntista, las juntas, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces qué introducción. Oiga, Sergio, muy excelente la introducción en este espacio. Nos aparece entonces dos preguntas. Una hasta el momento desde Villavicencio, Meta, nos está preguntando en estos momentos Diego Silva. Diego, lo escuchamos, tiene la palabra. Hola Sergio, Hola. Mi pregunta es de cómo se me ha olvidado el nombre del que organizó el golpe de Estado contra el Papa. Bueno, el Fernando VII, lo que pasa que todavía no es séptimo, sino es pues el príncipe Fernando, se llevaba muy mal con su padre. O sea, también okay. hay que tener en cuenta lo de la historia, ¿no? La historia al final es una especie de una intrincada mezcla y casi misteriosa entre azar, destino y personalidad. Y se llevaban muy mal. De hecho, era un niño muy feíto. Es posible que tuviera ciertos retrasos así, sí, es muy curioso. Entonces él siempre se sintió como muy poco querido por sus padres, había como ese resentimiento. Y luego, sin embargo, sus padres querían mucho
no solo oficialmente, sino de manera muy amistosa. Incluso las malas lenguas decían que la madre tenía un amante, que era este primer ministro, que se llamaba Señor Manuel Godoy. Godoy, sí, el triángulo amoroso aquí. No hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba de que fuera así. Y entonces había como una especie de resentimiento de ese niño. Y claro, eso era muy peligroso en las coronas. Recordemos, las fidelidades son personales. Entonces, este primer ministro, Manuel Godoy, había sido un miembro, era un miembro de la baja nobleza que había ascendido muchísimo y por tanto había dejado por detrás a otros miembros de la nobleza, tenía muchísimo poder. Entonces, alrededor del príncipe se fue generando un círculo de poder de gente que estaba en contra de Manuel Godoy y Dios. alientan al Eh, niño a que den ese golpe de Estado contra su padre. Y todo ese motín que aparentemente era espontáneo, donde la gente del pueblo con armas va a palacio, todo era un montaje, todo era pagado, para que pareciera que era el pueblo el que estaba eligiendo a un nuevo rey. Sin embargo, todo era un montaje de una pequeña camarilla de nobles que estaba en contra de un primer ministro que tenía un origen social algo menos importante y había disfrutado del cariño de los reyes. ok, Sergio. Y después de que Fernando VII tomara el poder, ¿qué fue lo que lo hizo retractarse y devolverle el poder al padre, al papá? Bueno, fundamentalmente la presión de Napoleón. Napoleón en aquella época está en su máximo poder. En 1808 está en su máximo poder. De hecho, domina buena parte de Europa, o casi toda Europa. Y lo único que se le escapa a ese plan que dije de el bloqueo oceánico, atlántico en este caso, es precisamente Portugal. Claro, el papá de Fernando VII, Carlos IV, ¿a quién acude ante ese asalto que ha producido por parte de su hijo? Pues acude a la autoridad máxima en Europa, una autoridad siempre oficiosa. Se trata de un halo de autoridad que tenía Napoleón, que sirva de árbitro en la pelea y atrae a los dos. Bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, cómo os pongo de acuerdo. Entonces, Napoleón convence a Fernando VII que le devuelva el trono a su padre se lo cede a Napoleón y Napoleón a su hermano. O sea, Dios. para que vean que en buena medida todavía se está ante un concepto que se llama patrimonialista del Estado y de la corona. O sea, las coronas y el Estado es como si fueran propiedad de una persona. Y por eso yo ayer decía a los compañeros que el primer artículo de la Constitución de 1812 dice que la nación española está constituido por todos los españoles de ambos hemisferios, porque ahí está contando todavía con los americanos, y que de ninguna manera la nación española puede pertenecer a ninguna familia. Y cuando está diciendo ninguna familia, está diciendo la monarquía, los Borbones u otra dinastía. O sea, a partir de ahora es cuando se genera el concepto moderno de soberanía nacional. Antes no existía el concepto de soberanía nacional. Dios mío, hay una pregunta en estos momentos en el chat y un poco a esta historia digital, antes de continuar con el proceso de expulsión y entrar directamente a la isla de Cádiz. Pregunta Ángel en este espacio, si la fidelidad hubiera sido aceptada por los americanos al rey, a José I el intruso, ¿sí? O José I de España, hermano de Napoleón, ¿todo hubiera cambiado a mejor o a peor? ¿Cuál es su opinión al respecto, Sergio, a esta hora de la tarde? Bueno, eso es, como siempre, la historia alternativa es muy difícil, porque podríamos pensar que si esos territorios americanos hubieran sido fieles a la nueva situación, pues a la vista de que los franceses hay un determinado momento que controlan absolutamente toda la península ibérica, menos la isla de Cádiz, precisamente porque era una isla, estaba amurallada desde el siglo XVI, desde finales del siglo XVI, Cádiz estaba completamente amurallada. Bueno, pues seguramente hubiera continuado el comercio con América, hubiera llegado mucho metal precioso a manos del rey francés, de la nueva dinastía que llamaríamos Bonaparte, y por tanto el ejército francés se hubiera abastecido de mejores armas, mejores sueldos, y por tanto no sé si hubiera habido independencia de América o no, al menos en ese momento, pero desde luego los franceses no hubieran sido expulsados.
Pero claro, eso es simplemente una hipótesis hipotética, porque la historia es lo que es y lo otro sirve simplemente para imaginar y para relacionar ideas, pero no se puede dar una respuesta correcta. Muchas gracias, Sergio. Y volvemos entonces en este espacio. Marca el reloj entonces las 7:34 en territorio español. Qué bueno que esté aquí con el té, hombre, Sergio, con nosotros aquí siempre en este espacio. 36 personas, máxima audiencia tenemos entonces a esta hora. Muchas gracias a las familias que nos están acompañando. Listo, entonces nos hacen aquí un recorderis. Diego Silva dice, recordemos el pasado para preservar el presente y construir el futuro. Muchas gracias a Diego Silva por su frase de Martin Luther King. Muy bien, entonces, tal cual como muy bien, estamos de acuerdo con tu apreciación, Angeli. Muy bien, hemos revisado hasta el momento todo el proceso de la invasión francesa, lo que significó directamente las abdicaciones de Bayona, la importancia en este espacio de los franceses como invasores del territorio español. El proceso de la expulsión francesa de 1808 a 1812 trae una palabra castellana que se riega por el mundo, que se llama nada más ni nada menos que guerrillas, y son guerrillas que son de carácter campesinas o de carácter popular que en conjunto con el ejército realizan un sabotaje. Sin embargo, podemos ampliar un poco más si fueron guerrillas tal cual como las conocemos en el escenario latinoamericano, o cómo fueron estas guerrillas que apoyaron también el regreso del absolutismo en España. Lo que ocurrió fue que una vez que entra Napoleón y Napoleón se va, bueno, Napoleón no, las tropas napoleónicas, Napoleón entrará después, cosa que luego tiene su precedente histórico muy lejano y ahora si acaso cuento. Las tropas napoleónicas van avanzando hacia el sur de España y la región a la que yo pertenezco, que se llama Andalucía, está separada de una zona completamente llana y alta, una meseta, por unas montañas que se llama Sierra Morena, porque tiene la piedra un color así más oscuro. Y hay un paso que es un desfiladero, que se llama con el nombre sonoro de Despeñaperros. Y ahí, a la salida justo de Despeñaperros, hay una ciudad que se llama Bailén, y el ejército napoleónico es derrotado. Y es la primera derrota que sufre el ejército de Napoleón desde que empezó a expandirse por Europa. Y las tropas napoleónicas son derrotadas, tienen que volver hacia el norte, provocan incluso que Napoleón tenga que venir a la península ibérica y retira de otras zonas de Europa a las mejores tropas, a las tropas más veteranas, con más experiencia de guerra, que eso es muy importante. En el escenario militar es muy importante que el soldado haya tenido experiencia y que sepa cómo actuar. Pero ¿qué pasa con el ejército español que ha vencido? Pues curiosamente, ante la avalancha francesa, ante la segunda avalancha francesa, la mejor manera de defender ese ejército es desmantelarlo, que se disperse. Y es cuando empiezan a surgir ese concepto de guerrillas, que está compuesto por una parte con soldados dispersos por el territorio con cierta experiencia militar y formación, y luego gente del pueblo que era campesina porque el 80% de la población española era campesina y que por la mañana está trabajando y por la tarde al anochecer pues se dedicaba a hostigar, a hacer sabotajes a las tropas francesas. Claro, eso luego se ha mitificado mucho. Las guerrillas lo que estaban provocando era un empantanamiento de la guerra, pero la guerrilla no podía ganar la guerra por sí mismo. El ejército francés era el más poderoso de Europa y además estaba cometiendo muchísimas atrocidades dentro del territorio español. Entonces, ¿quién libera realmente a España de los franceses? Bueno, una parte sí es la guerrilla y otra parte es un ejército británico que ha llegado hasta Portugal para liberar a su aliado natural, que era Portugal. Y una vez que los franceses han salido de Portugal, el ejército inglés, al mando de un señor que se llama Wellington, el duque de Wellington, que será el que acabe derrotando definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo varios años después, 1815. Pues ese ejército es el que va expulsando poco a poco a los franceses hasta Francia, hasta la frontera francesa con España, ahí en los Pirineos.
Muy bien, entonces, de igual manera, recordemos que mientras que las tropas del ejército británico estaban desfilando con los reductos españoles para realizar la expulsión de los franceses, recordemos de igual manera un escenario político que se está confabulando. Recordemos que en la historia española, al igual que en la latinoamericana, existe no solamente un fenómeno el que se está llevando a cabo, sino que hay múltiples fenómenos que se están llevando a la vez. Significa que mientras que estaba la invasión francesa, vamos a encontrar que las Cortes encuentran en Cádiz, tal cual como lo dice Sergio. Muchas gracias por esa aclaración. Es luz en este espacio y es el ser un territorio isleño que se encuentra amurallado, da garantías para que las Cortes se puedan refugiar en este espacio. Pero hay una iniciativa bastante fuerte en Cádiz y es el envío de las cartas para que encuentren en Cádiz un lugar de refugio. Y es así que inicia la redacción de una constitución que tiene unas características, primero respeta a la Iglesia Católica, encuentra también del el clero alto una participación, pero vamos a encontrar que tiene una particularidad, y es que el 12 de marzo de 1812 la Constitución va a tener un carácter parlamentario. Y ese carácter parlamentario es tener en cuenta nada más ni nada menos que ahora una opción en donde el rey ya no es absoluto, sino que va a tener nada más ni nada menos que acobijarse ahora a otras decisiones. Revisaba específicamente el historiador Gregorio Alfonso y manifestaba que con esta constitución hay un cambio de perspectiva, Sergio. Nos están mostrando ya no como súbditos del rey, sino como ciudadanos. Esto es cierto lo que afirma directamente el historiador Gregorio Alfonso. Antes de lo escuchamos y pasamos directamente a nuestro primer break en este espacio. Bueno, pues claro, doctrinalmente, lo que podríamos nosotros decir, en teoría sí, la Constitución de Cádiz es una constitución completamente liberal, en ese sentido, división de poderes, ya en el reconocimiento de esa soberanía nacional y por tanto no la soberanía de vasallo frente al rey, por tanto se convertían en ciudadanos. Habría elecciones, es verdad que de manera como muy indirectas, el sufragio es muy indirecto, primero se votaba en parroquias mucha gente y al final se iba creando una especie de colegio electoral que acababa votando a los integrantes de las Cortes, pero bueno, sí, se presumían elecciones. En los contenidos, en los artículos de contenido más económico, se le va dando una preeminencia al comercio, a la industria, porque al fin y al cabo la Constitución de Cádiz fue fundamentalmente redactada y votada por gente que pertenecía a la clase comercial, fundamentalmente, a la clase comercial. Pero el gran problema de la Constitución de Cádiz, que es muy larga y es muy prolija, es que era una realidad que solo estaba pasando en Cádiz. En el resto de la península ibérica no estaba pasando, porque tenemos que recordar, la península ibérica está ocupada por los franceses. Entonces, es una realidad que es cierta en Cádiz, pero que es completamente virtual en el resto de la península ibérica. Y que ya ha sido un milagro que, a pesar de que estuvo ocupada la península ibérica, se celebrasen de manera secreta en muchísimas partes del territorio, incluso en territorios americanos, esas pequeñas elecciones para mandar a los que llamaríamos a los congresistas o parlamentarios. Lo que ocurrió es que al principio la mayor parte de esos congresistas eran congresistas suplentes que vivían en Cádiz, porque Cádiz era una gran ciudad cosmopolita, muy vinculada, bueno, era la sede principal del comercio con América, donde había colonias no solo de buena parte de Europa, sino muchos hispanoamericanos que vivían allí, viajaban. Entonces, poco a poco se fueron incorporando también de manera secreta y penosa por los caminos, por barcos, hasta llegar a Cádiz, y buena parte de aquellas personas que fueron elegidas al final acabaron en Cádiz. ¿Pero qué ocurrió? Que eso solo pasaba en Cádiz. Cuando se acaba la guerra, llegaremos en el proceso después, Fernando VII, nada más entrar, no reconoce nada de lo que ha pasado. Y por tanto, la Constitución de Cádiz quedó en la mente de un puñado de personas y de momento nada más.
Muy bien. En estos tiempos donde estamos observando directamente, hay una frase bastante fuerte que presenta Sergio a esta hora. La Constitución era un elemento virtual que solamente existía en la cabeza de pocas personas. Vamos a revisar esta diapositiva para llegar entonces a nuestro cierre y entender poco a poco. Se ha pasado el tiempo volando. Es exquisito este espacio. Y no siendo más, Amalia, estás con nosotros desde Barranquilla, hacemos conexión para llegar entonces a nuestro primer break antes de llegar al cierre de nuestra sesión. Cuéntamelo todo, Amalia, directamente. ¿Estás con nosotros? Cuéntamelo todo. Perfecto. Qué pena, te hacemos una pregunta. ¿Tú puedes encender cámara por casualidad o no? Minister, no tengo cámara en este dispositivo. Bueno, no te preocupes. Entonces, te escuchamos. ¿Tienes algo preparado para el día de hoy? Sí, pero me pregunto si se escucha. ¿Esto se escucha? Se escucha, sí. Vale, entonces Vamos, Amalia, sí se puede. Estamos contigo. Vamos, sí se puede. Amalia, ¿nos escuchas? Amalia. Minister, Listo, iniciamos, estamos atentos. Dale, estás con nosotros, vamos que te va a ir súper bien. espera un momento, Mister, que estoy teniendo problemas. Ok, si quieres entonces voy adelantando una cosita y te doy inicio, ¿te parece? Mister, gracias. Sí. Listo, perfecto. Hombre, aprovechando que estamos cerrando este ciclo por los octavos, Sergio, y es espectacular que usted haya sacado porque es en la tarde. Siempre le agradecemos su presentación, por estar con nosotros, su disposición, su sonrisa y su luz en este espacio. Hemos encontrado desde hace par de días un poema que habla de su lugar de origen. Se llama La Higuerita Marinera. Y nos gustaría hacer la lectura. Me toca hacer entonces la apertura, realizando la lectura de esta poesía. No soy el mejor lector, quiero ser honesto, de poesía, pero no he tenido la oportunidad de caminar por las calles de su ciudad, ni mucho menos de su país, pero recordando un poco el mar y la diversidad de las imágenes de los puertos colombianos, le leemos La Higuerita Marinera y luego continuamos con la presentación de Amalia para cerrar con la historia de España. La Higuerita Marinera. Quiero contarte un poema con notas de sol y cal, con notas de gaviotas que sobre las olas van meciendo el mar. Poema de luz y colores, poema de viento y de sal, poema hecho de sudores de un pueblo que canta y sabe trabajar. Poema de azul cielo que al marinero da su cobijo. Poema de llanto sincero cuando su mente piensa en su hogar. Un poema, un susurro, un simple canto, una oración. Un recuerdo a mi barquita que siendo yo niño, mi primer secreto me supo guardar. Con el sabor de aquel beso que entre las estrellas se quiso bañar. Un lamento de añoranza por los dulces días que no volverán. Un trocito de mi alma que siempre a mi tierra tengo que entregar. Un viva fuerte a mi pueblo, a sus marineros y por supuesto a su carnaval. Nada más ni nada menos, poema a la isla Cristina. Nada más ni nada menos. Ok, Amalia, te escuchamos. Estás con nosotros ya directamente desde Barranquilla. ¿Me escuchas? Perfecto, ahora sí. Me puse audífonos porque no me funcionaba bien. No te preocupes, te escuchamos. Ok, empiezo.
Es espectacular en este espacio tener la oportunidad de unir a dos ciudadanos españoles que pese a la distancia y a un clic se pueden encontrar. Con diferentes talentos, un amante de la historia, un amante de la música que ha llegado a un nuevo territorio como lo es el colombiano. Marca el reloj en estos momentos las 7:51 en territorio español, 12:51 en territorio colombiano. Cerramos, yo creo que en un minuto nos toca cerrar este espacio con un agradecimiento enorme a Amalia por arriesgarse a estar con nosotros. Prepárense porque tenemos más estudiantes con otros talentos que nos van a mostrar con nuestras visitas a África y además destinos en Europa que se van a presentar aquí y va a ser hermoso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, pero antes de cerrar, y en esto, antes de cerrar con las palabras de Sergio, recordemos específicamente que la mentalidad de la ciudadanía española estaba dividida, que era una ruralidad en su mayoría campesina, que tenía directamente una fuente de información desde la nobleza baja, desde el párroco, desde el sacerdote, quien daba un imaginario del mundo. Y a partir de ahí, ellos querían el regreso de la monarquía absoluta. Y otra minoría, como lo decía Sergio en este espacio, que nos mostraba directamente que el cambio de la nación se encontraba en la cabeza de muy pocos, de aquella burguesía y por supuesto una corte dividida. No siendo más, cerramos con las palabras de Sergio. Sergio, hombre, lo escuchamos para dar el cierre de este espacio, cómo se sintió, un último mensaje para nuestros estudiantes que lo van a llevar en el corazón de aquí en adelante, porque en época de pandemia, mientras que el mundo se derrumbaba, nos conectábamos con el mundo. Lo escuchamos, Sergio. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a Amalia. A mí me ha recordado mucho, no sé si será una de las muchas versiones de una canción británica que se llama Amazing Grace. No sé si será, porque hay muchas versiones. Y si fuera esa, y si no también, yo les recomiendo que vean una película que se titula así, Amazing Grace, sobre la abolición de la esclavitud, sobre el movimiento abolicionista de la esclavitud que empezó en Inglaterra. Y yo solo quiero pues despedirme con muchísimo cariño, dándoles las gracias a los alumnos de octavo A, a sus familias y por supuesto a mi queridísimo Alexander. Perfecto, no siendo más. ¿Alguien desea despedirse? Ahora sí tenemos conexión en estos momentos con Mayra. Mayra, ¿estás con nosotros? Vamos a revisar si Mayra, ¿estás con nosotros Sí, profe. Listo. ¿Te gustaría saludar, despedirte de nuestro invitado? Sí, señora. Claro que sí, te escuchamos. En pri- Por favor, te escuchamos ahora sí, Mayra. En primer lugar, yo toco un instrumento que es el eufonio, no sé si lo conozcas, y yo toco esa canción que tú dijiste y es muy chévere. También la he bonita, tocado sí. con toda la banda. Y Es muy pues emocionante. muchas gracias por estar acá y de mi parte esperamos que te vaya muy bien. Pues muchas gracias. Y efectivamente es una canción muy, muy, muy emocionante. Sí, la verdad es que se ponen los pelos de punta esa canción. Cerramos Sí, aquí. sí, eso sí es verdad. Te preparas, Mayra, porque ya viene entonces una interpretación tuya muy, muy, muy pronto con nuestros invitados internacionales. Amalia, la escuchamos en este cierre. Sergio, espero que hayas disfrutado pues, esta estadía. Yo me puse muy nerviosa porque no me funcionaba antes, pero gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por instruirnos este tiempo, se pasó volando. La verdad es que sí. Muchas gracias a ti. No siendo más, llegamos entonces al cierre de este espacio, siempre saludando a las familias, agradeciendo por su fidelidad a este espacio. No es una clase digital, es una excusa para encontrarnos con el mundo. Les agradecemos a todos, Sergio, muchas gracias y seguiremos en contacto aquí en estos espacios. Muy pronto aquí estaremos entonces las puertas abiertas en Colombia, en nuestras regiones, para volverlo a recibir. No siendo más, cerramos entonces en este espacio. Un agradecimiento a todos. Feliz tarde para todos. Feliz anochecer en territorio madrileño. Una feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Hasta el pronto. Hasta luego. Chao, mister. Chao, Sergio. Chao, chao. Bueno, adiós. Adiós.